noches. En esta oportunidad, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, su honorable Consejo Directivo, tienen a bien a presentar la clase inaugural del Diplomado Especializado en Actualización Jurídica en Derecho Civil, Procesal Civil, Registral y Notarial. Importante diplomado que viene impulsando el ilustre Colegio de Abogados del Cusco y que nos acompañará el resto del mes de enero, febrero y marzo en el horario a partir de las 18 hacia adelante, donde importantes juristas de talla nacional y local participarán y debatirán importantes temas sobre el derecho civil, procesal civil, registral y notarial. Dentro de este importantísimo escenario académico, el día de hoy tenemos la presencia virtual del doctor Marco Andrei Torres Maldonado. El doctor Marco Andrei Torres Maldonado es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Del mismo modo es magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctorando en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con cursos de especialización en contratos y daños en la Universidad de Salamanca, con estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Lima, así como asociado al estudio Rodríguez Angobaldo Abogados. Es conferencista nacional e internacional en materia de Derecho Civil. En esta importante jornada, el doctor nos acompañará con un importante tema en Derecho Civil. Desde ya la más cordial de las bienvenidas aquí a la casa de María Trinidad Enríquez Ladón de Guevara, Cusco, que le brinda el más cordial de los recibimientos y también bienvenida, así como los participantes que vienen interactuando a nivel de las redes sociales también, así como en esta plataforma. Recordarles a cada uno de ellos que su participación se registra a nivel del chat de esta plataforma, así como del Facebook Live institucional del Colegio de Abogados del Cusco. Muy buenas noches. Y gracias por la presentación, Alex y Javier, por las coordinaciones y por todas las atenciones. Asimismo, al Colegio de Abogados de Cusco, por la invitación para poder arrancar con este diplomado en este nuevo año 2022. Así que quienes están conectados, sea directamente por la sesión del Zoom o a través del Facebook, siéntanse cómodos de plantear sus preguntas, si tienen aquí, están dentro del Zoom, activar el micro para ir conversando e ir desarrollando el tema. La idea es que esto no sea propiamente una clase universitaria, ¿no? Sino que sea algo que desde la perspectiva de un abogado litigante tenga alguna utilidad, ¿no? Alguna relevancia práctica. La idea es darle ese enfoque, no profundizar simplemente en cuestiones meramente dogmáticas, sino darle su ámbito de aplicación, para que esto, insisto, sea más de provecho de cada uno de nosotros. El tema que claro, cuando me invitaron y me dijeron, Marco, es un programa de especialización en temas de derecho civil, notarial, registral, procesal civil, y el módulo que se le ha encargado a usted de iniciar, porque es el primer curso con el que los alumnos se involucran en el derecho civil 1, ¿no? Derecho de las personas y todo lo que esto supone. Entonces dije, y está ubicando un tema que pueda tener alguna relevancia práctica, y yo creo que la parte más interesante y trascendente que pueda tener dentro de los distintos temas que ciertamente son tan útiles, ¿no? De los derechos de las personas, del tratamiento del concebido, las técnicas de reproducción humana asistida, el derecho al nombre, el derecho a la objeción de conciencia y una serie de derechos que existen, derechos personalísimos, elegí algo, insisto, desde la perspectiva mucho, más que se pueda aterrizar a sus situaciones concretas y casos reales, y tiene que ver con la protección de los derechos de las personas. Hay una cita del profesor Andreas von Turk que decía, ¿no? De nada sirve conocer qué significa un derecho, qué alcance tiene un derecho. Piensen ustedes, por ejemplo, en los derechos personalísimos, ¿no? El derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la vida. Claramente, si yo les pregunto a ustedes, posiblemente me puedan definir de qué trata ese derecho, ¿no? ¿Qué es la imagen de una persona? ¿Qué significa su intimidad? ¿Qué significa su honor, la reputación? Ahora que a propósito de algún caso vinculado a la publicación de una obra se resalta, ¿no? El juicio de valor negativo, ¿no? Hacia una persona.
¿De qué sirve conocer, decía este autor, qué significa cada uno de estos derechos, si a la hora de la hora no sabemos cómo se protege o cómo se tutelan los mismos? Y claramente la tutela, y ahí vamos entrando al tema, amigos y amigas, de los derechos de la personalidad es diversa. Iniciar, ¿no? Yo les mentiría si le diría únicamente el derecho de la personalidad se protege desde el punto de vista del derecho civil. Eso es falso, porque claramente se protegen también, por ejemplo, del derecho penal. Hay tipos penales que tienen que ver con los derechos de la personalidad y que protegen y tutelan los mismos. Si yo les digo el delito de injuria, de calumnia ¿no? o de difamación, claramente son mecanismos de protección en la esfera penal del derecho al honor. Si yo digo el derecho, no, perdón, el delito de lesiones graves, leves, lo que sea, las lesiones tienen que ver con el derecho a la integridad de la persona. Y claro, el delito de homicidio, ¿no? Tiene que ver con la tutela del derecho a la vida. Y así ustedes se van a ir dando cuenta, amigos y amigas, que existe desde el punto de vista del derecho penal, a través de los tipos penales, una protección a los derechos de la personalidad. No vamos a analizar eso porque es otro mundo, yo no soy penalista. Desde el punto de vista del derecho constitucional también se pueden proteger derechos fundamentales, ¿no? Mediante acciones de amparo, ¿no? Y se protegerán algunos de estos derechos que estamos conversando el día de hoy. Pero claro, tampoco es mi especialidad y no vamos a tocar la protección constitucional, sino por la naturaleza, además del diplomado, nos vamos a centrar en los mecanismos de protección a nivel civil, ¿no? ¿Qué herramientas nos brinda el derecho civil para proteger la intimidad de una persona cuando ésta es vulnerada, para proteger, ¿no?, la utilización de una imagen sin su consentimiento de una persona cuando esto se ha realizado, ¿no? ¿Y qué mecanismos tiene la persona afectada ante esa situación? O cuando de repente hay una afectación a la vida de una persona y cómo eso de manera refleja va a afectar a los familiares, el famoso daño por rebote. Entonces, vamos a analizar, insisto, y esta es como que la premisa de mi exposición, la protección rápidamente, un panorama jurisprudencial es básicamente, porque por cuestión de tiempo no podemos hacer no un análisis tan profundo, pero de los derechos de la personalidad y cómo estos se protegen o se tutelan, ¿no?, a partir del derecho civil. Insisto, de nada sirve que ustedes puedan conocer de qué significa cada uno de estos derechos si no conocen cómo se protegen los mismos. Y porque, por eso nos buscan a los abogados, ¿no? Cuando hay una lesión a un derecho de la personalidad, y cuando corresponda, ¿no?, y ver qué mecanismos o qué opciones hay ante esa situación de vulneración. Entonces, eso es, espero que esté claro un poco el objetivo iniciando ahora. La primera cuestión que ustedes tienen que identificar, amigos, una consulta, Alex, antes de seguir avanzando. ¿Qué tiempo exactamente tengo? De 1 hora y media, doctor. Entre 1 hora a 1 hora y media. Ya, yo voy a partir de la premisa que he empezado 7:30, 7:35, o sea, más o menos hasta las 9 de la noche, ¿no? Así es, doctor. Más o menos 9:05 por ahí. Perfecto. Ya, entonces vamos a iniciar con la protección de los derechos de la personalidad desde el punto de vista del derecho civil, que es probablemente un tema de derechos de las personas, pero que también se involucra con esto que se conoce como responsabilidad civil y otras cosas más, y lo vamos a dar un enfoque incluso hasta procesal al tema, ¿ya? Y ¿qué es lo primero que ustedes tienen que tener bien claro, amigos y amigas? Que la protección de los derechos de la personalidad no es única. Es decir, no hay un solo mecanismo que proteja a los mismos, sino que hay toda una pluralidad de herramientas que protegen los derechos de la persona. Y la primera de ellas, y vamos entrando ahí al tema que me interesa, es la denominada tutela inhibitoria. La tutela inhibitoria es una tutela bastante particular, y yo creo que en el Perú, lastimosamente, no tiene, como de repente sí en otros ordenamientos, a través de un poco del desarrollo hasta jurisprudencial que se puede haber dado, ¿no? O cómo esta se activa de forma extrajudicial, no tiene la relevancia, yo creo que debería ostentar la tutela inhibitoria como tal. Marco, ¿a qué se refiere la tutela inhibitoria? Muy sencillo. La tutela inhibitoria parte de la premisa en la cual existe un interés que hay que proteger y existe una situación que no sé si ustedes habrán escuchado, voy a poner un ejemplo para que se pueda entender mucho mejor. Supongo que sí conocen a Gisela Valcárcel, ¿no? Y esta conductora, ¿no?, de programas de televisión, ¿no? Y bueno, y ella tuvo en sus años, hace bastantes años, una pareja que se llamaba Carlos Vidal. Estuvo después con Roberto Martínez, ya ni me acuerdo quién más, pero
en algún momento, durante algunos años, estuvo con el señor Carlos Vidal. Ahí ven ustedes en la fotografía de arriba, jóvenes ellos, ¿no? Y luego ahí ven al señor Carlos Vidal ya mucho mayor. ¿Por qué estoy que le cuento esta cuestión? Porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, Marco, este tema con lo que nos quieres plantear? Y muy sencillo, en su momento, el señor Carlos Vidal anunció en algunos programas de televisión que estaba ya en la imprenta un libro, o publicando un libro, en torno a Gisela Valcárcel. Ya su relación para ese momento había terminado, luego de varios años, y el libro se titulaba La Ceñito, con clara alusión a Gisela Valcárcel, y él en los programas donde iba, como que iba anunciando de que ese libro, ¿no?, de relación que tuvo con Gisela Valcárcel. Fíjense, el libro aún no se había publicado, estaba en imprenta, ¿no? Y ya se estaban haciendo anuncios incluso con algún diario para promociones, estas promociones que por $5 te llevas el libro y ya está, ¿no? Pero aún no se había publicado. Sí, de esta situación, que objetivamente el derecho a la intimidad de la señora Gisela Valcárcel no se había lesionado aún. Claramente no se había difundido la información, no sabíamos cómo se puede afectar. Pero lo que sí era cierto es que existía una potencial amenaza, ¿no?, una situación de amenaza, de riesgo, de que esa vulneración se va a dar en cualquier momento con la publicación del libro que esté en imprenta. Y de eso un poco, amigos, trata la tutela inhibitoria. La tutela inhibitoria en algunos ordenamientos, como el sistema brasileño, lo conocen como tutela anticipatoria, o tutela anticipada, o tutela preventiva. Y como ya ustedes se habrán dado cuenta, cuando se hace referencia a algo preventivo, inhibitorio, es justamente evitar la vulneración del derecho de la personalidad. Lo que se busca justamente a través de la tutela inhibitoria es eso, es anticiparnos a la agresión. Y es posible eso. Esto se realiza, y claro, en este caso Gisela Valcárcel planteó con su abogado una medida cautelar, ¿no?, de efectos no innovativos para que se puedan frenar la publicación del libro. Y claro, se trata de canalizar. A veces, no sé, de repente en algún programa de televisión anuncian que van a hacer como alguna referencia a alguien, a alguna persona, y envía una carta notarial diciéndole, oye, no difundas eso porque me involucra. Eso es inhibitoria. Aún no se ha conocido totalmente cómo se va a vulnerar el derecho personal, pero está afectando un mecanismo preventivo ante esa situación. Lo mismo, por ejemplo, se puede ver, yo creo, un poquito cuando hay casos que han llegado incluso al Tribunal Constitucional vía acciones de amparo, por ejemplo, para la construcción de antenas, ¿no? Donde se hace referencia al principio precautorio, ¿no? No sabemos si la antena o con la proximidad, ya ha habido criterios distintos a lo largo de los años del Tribunal Constitucional, pero esta idea de instalar antenas de telecomunicaciones muy cerca de la población, en algunos momentos se planteaban demandas para evitar la construcción, porque decían que ponían en riesgo la salud de los pobladores. Todavía no se había afectado, si se dan cuenta, la salud de los pobladores, pero existía esa potencial amenaza. Y eso es suficiente, algunos consideraban, es discutible el tema, para poder generar este mecanismo inhibitorio o preventivo o anticipatorio. Característica entonces importantísima en la tutela inhibitoria, amigos y amigas, es que aquí no hay propiamente un daño. No se ha vulnerado ni lesionado el derecho a la personalidad. Simplemente estamos en una situación de amenaza, pero no cualquier amenaza, sino una amenaza con una dosis de certeza, ¿no? De eso trata un poco la tutela inhibitoria. No podemos conversar más tiempo porque me interesa más ¿no?, plantearles el último escenario de la tutela resarcitoria, pero tengan en cuenta este mecanismo de la tutela inhibitoria. Luego saltamos a otro mecanismo, amigos y amigas, que tiene que ver con la tutela cesatoria. Oye, Marco, ¿por qué me explicas esto de la tutela cesatoria? Yo creo que por una cuestión tan práctica y relevante, y es que la tutela cesatoria, hay autores que, ojo, dicen que la inhibitoria y la cesatoria como que son lo mismo. Yo creo que sí es necesario diferenciar por un efecto práctico que ahora les comento. Pero en la tutela cesatoria, lo que se busca en estricto es, como dice su propio nombre, el cese, ¿no? Y aquí ya, a diferencia de la inhibitoria, ya hay una lesión al derecho de la personalidad. Aquí ya se vulneró. Solo que, claro, esa vulneración viene dándose en el tiempo, y lo que se busca con la cesatoria es que eso frene, se termine, se abstengan de continuar con la generación del perjuicio, ¿no? Y eso se da a través del mecanismo. Pero insisto, en la cesatoria, a diferencia de la inhibitoria, ya hay un daño que se está generando, que esto termine. Esto es, en estricto, la cesatoria.
Y la última, que es la que vamos a concentrarnos el día de hoy, ciertamente con un poquito más de tiempo, es la tutela resarcitoria. Yo creo que ustedes, por la experiencia que tienen, como abogados, como futuros abogados, siempre han escuchado de las demandas de indemnización por daños y perjuicios y los reclamos que se plantean cuando se lesiona un derecho de la personalidad por el honor, la vulneración a la imagen, a la intimidad de una persona. Muchas veces se exige, no solamente cuando alguien ha utilizado autorización, no solamente pides el cese, sino también pides una pretensión resarcitoria, ¿no? Que busque reparar la situación de perjuicio que se ha generado como consecuencia del evento dañoso. De eso trata la tutela resarcitoria. Por eso, amigos, que a nivel procesal, por ejemplo, es posible acumular de forma objetiva una pretensión cesatoria o una pretensión resarcitoria. Esto es muy común, ojo, en la práctica cuando se tratan de derechos de la personalidad, ¿no? Solicitar el cese de esa situación, del evento del dañoso, de la conducta, que se abstenga, que termine, y al mismo tiempo, como ya se ha generado la lesión o el daño, hay que resarcir. Pero yo puedo resarcitoria. Lo que no se podría acumular, por ejemplo, es una tutela inhibitoria con una resarcitoria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la esencia de la tutela resarcitoria es el daño que se ha generado. Y yo le dije al principio, en la inhibitoria propiamente no hay un daño. Entonces es hasta contradictorio que tú puedas exigir la inhibitoria de algo y al mismo tiempo pidas una pretensión de daños y perjuicios. No sé si me entienden. Por eso yo les dije, como que yo soy de la posición que sí hay que diferenciar la inhibitoria propiamente así, bajo esos términos, como lo hace también el profesor Juan Espinosa en nuestro medio, de la cesatoria, ¿no? Inhibitoria por un lado y cesatoria por otro lado, porque esta cesatoria sí puede ir acompañada, insisto, del mecanismo resarcitorio. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, interrogante, crítica, consejo, moraleja, algo? Nada. Digan algo al menos. Pues no sé si me están entendiendo. Ya se perdieron. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora, adelante, adelante. Ahí. Gracias, Alex, gracias. Entonces, vamos ahora a aterrizar esto con la normativa, porque claro, nada sirve que yo les explique algunos conceptos. Y aquí tenemos un artículo clave en el libro Derechos de las Personas, que es el artículo 17 del Código Civil peruano. Fíjense lo que dice este artículo. Dice lo siguiente. La violación de cualquiera de los derechos de la persona, ¿no?, a que se refiere este título, o sea, el libro de Derechos de las Personas, confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos. Punto. La responsabilidad es solidaria, dice el artículo 17 actual del Código del 84. Si yo les digo, la misma pregunta que les hago a mis alumnos, bajo esto que les acabo de explicar, ¿qué mecanismos de protección o de tutela ustedes se encuentran en ese artículo 17? ¿Qué responderían? Usen el chat también, nos digan, hola profesora, acá estamos atentos. Si no siento que hablo solo. ¿Pueden usar el chat? Nada, a ver qué pasa. Mamá, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Sí, mamá. doctor, en relación al artículo 17, ¿no? Pues nos dice claramente que al haber existido en todo caso pues la violación de cualquiera, ¿no?, de uno de nuestros derechos, nosotros como agraviados, o en este caso pues los herederos podríamos tomar esa acción, ¿no?, para poder exigir la cesación y también pues no llevar pues estos actos lesivos para llevar un resarcimiento en todo. O sea, claro, lo que tú me dices es que el artículo 17, bajo lo que les he explicado, reconoce la tutela entonces cesatoria y la resarcitoria, ¿no? Sí, doctor. Porque ahí dice en la tercera línea del PPT, en la parte de abajo, dice para exigir la cesación. Y ustedes creo que, ¿no?, sin mucho esfuerzo pueden darse cuenta de que eso se refiere a tutela cesatoria. Y luego cuando dice la responsabilidad es solidaria, claramente está enfatizando en la responsabilidad civil, ¿no?, que es el resarcimiento del daño generado, resarcitorio. Oye, Marco,
pero, y la tutela inhibitoria que tanto nos has comentado al principio, no está ahí en el 17. Algunos consideran que se puede como que implícitamente deducir, interpretar de forma positiva que hay un reconocimiento de la inhibitoria. Yo creo que en estricto, a ver, tendríamos que hacer una interpretación bien extensiva para, cuando dice cesación, interpretarla también como inhibitoria. Pero claro, dada que la redacción ciertamente de la norma no es la más feliz, han existido propuestas. Fíjense, por ejemplo, lo que se publicó de reforma del Código Civil, una de las tantas propuestas de reforma que han existido. Son propuestas, ojo, de reforma del Código Civil peruano, no es todavía norma aprobada. Pero fíjense cómo se modifica el parafraseo de ese artículo 17. ¿Y qué dice? Dice, escuchen, la amenaza o vulneración de derechos inherentes a la persona confiere al agraviado o a quien tenga legítimo interés el derecho a solicitar que sea generadora del daño. Fíjense, la amenaza o vulneración de derechos inherentes a la persona confiere al agraviado el derecho a solicitar que se evite o suprima la actividad generadora del daño. Ahí, por ejemplo, encontramos ya dos grandes mecanismos. ¿Por qué, Marco? Cuando dice la amenaza de los derechos inherentes a la persona confiere el derecho a solicitar que se evite algo, ¿eso qué es? ¿Qué tipo de tutela? Inhibitoria. Inhibitoria, muy bien, así, suéltense, hablen. Inhibitoria, porque está amenaza. Habla de evitar algo, prevenirlo. La tutela preventiva era inhibitoria. Y ya está. Y luego dice, la vulneración de derechos inherentes confiere a que... ¿Eso qué es? ¿Resarcitoria? No. Cesatoria. Cesatoria, porque oye, hay que suprimir la actividad generada que ya no continúe. Eso es cesar algo, ¿no? Y luego, fíjense, recién viene el punto, queda salvo la pretensión de indemnización por el daño causado. ¿Eso qué es? Resarcitoria. Eso es resarcitoria. Qué lindo. Entonces, claro, si ustedes ven el numeral 1, esta propuesta, insisto, de reforma del Código Civil peruano, como que claramente ustedes van a entender, y sí, Marco, ahí ya con mayor nitidez, advierto la tutela inhibitoria, advierto la tutela cesatoria, la tutela resarcitoria, y todo muy bien. Claro, es una propuesta que nos haría un poco más sencilla las cosas a los abogados, pero lo cierto es que todavía no ha dejado de ser eso, una mera propuesta, y a la fecha tenemos nuestro artículo 17, tal como lo acabamos de ver hace un momento. Luego dice ya, cuando el daño es producido por dos o más personas, la responsabilidad es solidaria. Eso es una regla que está bien, ¿no? Antes no se entendía, fíjense, o sea, actualmente el artículo 17 dice la responsabilidad solidaria es la nada. Claro, y dice, ¿cómo que la responsabilidad solidaria? Claro, aquí con el contexto previo de que cuando el daño es generado por dos o más personas, la responsabilidad es claramente solidaria entre todos ellos, ahora sí se entiende, ¿no? Y finalmente la norma termina estableciendo que, ¿no? Algo útil, yo creo, lo estableció en ese artículo, es aplicable a los demás sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque, claro, la norma hace referencia a derechos inherentes a la persona. Y ustedes, siendo esta sesión de derechos de las personas, creo que deben conocer muy bien que los sujetos de derecho no solamente es la persona natural, sino también el concebido, la persona jurídica, el ente no personificado. Y claro, no todos son necesariamente personas. Un concebido en estricto no es una persona, ¿no? Es un concebido. Entonces, claro, para evitar alguna interpretación que alguien diga, oye, no, el artículo 17 se refiere solamente a la persona natural, ¿eh? Excluye al concebido, excluye a la persona jurídica, no. El artículo, la propuesta de reforma dice, no, lo estableció en ese artículo, por si acaso también es aplicable a todos los sujetos de derecho, sea persona natural o concebido, persona jurídica, ente no personificado. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, interrogante, crítica, sugerencia? ¿O nada? Bien, doctor, bien, todo bien. Gracias. Entonces, por cuestiones de tiempo, amigos, porque claro, no tengo mucho tiempo, ustedes tienen que hacer sus cosas, yo también tengo que hacer un montón de cosas del trabajo. Vamos a limitarnos únicamente a la tutela resarcitoria, ¿no? A esta que tiene que ver con la responsabilidad civil. Eso es resarcir, ¿no? Resarcir tiene que ver con el tratamiento moderno, que algunos sistemas y ordenamientos y autores lo denominan como la tutela resarcitoria, o como el derecho de daños, pero que básicamente es eso, ¿no? Resarcir generado como consecuencia de la lesión o vulneración a los derechos de la personalidad. Y de eso, insisto, vamos a analizar
Ahora, ¿tiene alguna duda, pregunta? Supongo que no. Bueno, empezamos. La tutela resarcitoria, amigos, cuando se trata de vincular con los derechos de la personalidad, y eso es algo que ustedes ya creo que lo conocen bien, no me voy a detener en esta cuestión. Ciertamente, la responsabilidad civil, que es la tutela resarcitoria, ¿no?, que tiene que ver con un mecanismo de protección de derechos, por ende, ¿no?, que busca, ¿no?, la reparación integral de la víctima como consecuencia del evento dañoso. En el tema que nos interesa, que es la lesión de los derechos de la personalidad, en esencia, esta se manifiesta a través, yo creo, de una responsabilidad con frecuencia. Puede haber supuestos excepcionales por ahí de responsabilidad civil, ¿no?, que tengan que ver por lesión de derechos de la personalidad con un régimen de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, pero en estricto estamos frente a una responsabilidad civil, yo creo, extracontractual. Es decir, si yo en este momento, ¿no?, en plena negativo sobre, a ver, no sé quién, sobre Alex Javier, que me presentó, ¿no?, y me pongo a hablar de tonterías, ¿no?, y cosas que son, ¿no?, que faltan a la verdad, ¿no?, de nuestro amigo Alex Javier, y Alex Javier considera que ese juicio de valor no es así, y se sustenta en cuestiones falsas incluso, y hasta le atribuye un delito de forma calumniosa, hay un daño que le estoy generando, hay una afectación a su derecho al honor. Y ese mecanismo de protección que podría activar nuestro amigo Alex Javier tendría que recanalizarse a través de un mecanismo de protección, por ejemplo, a través de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Porque entre Alex y yo no hay una vinculación previa de deudor-acreedor, en lo absoluto. Lo mismo, por ejemplo, pasaría, no sé si alguien difunde, ¿no?, una fotografía, de repente yo difundo una fotografía, no sé, ¿verdad?, alguien que esté conectado por acá, de Darlene Mayra, ¿no? Yo no la conozco, y de repente difundo en mis redes sociales. Claramente hay una afectación a su imagen, ¿no?, a su intimidad, pero entre nosotros no hay un vínculo de deudor o acreedor previo, no hay una relación obligatoria preexistente. Entonces, difícilmente, por eso le digo, va a poder activarse un mecanismo de protección de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones en estos casos. En esencia, es la tutela inhibitoria contractual, ¿no?, la aquiliana, ¿no?, la que se sustenta en esta gran regla que todos ustedes conocen y en muchos ordenamientos de la misma tradición que el nuestro, del sistema romano-germánico, es la que se deduce del 1969, que es aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a resarcir. Esa regla es porque es el que permite, ¿no?, un reconocimiento o una tutela de la lesión del honor de una persona, que ante la lesión de la intimidad de una persona, de su imagen, se puede activar este mecanismo de responsabilidad civil extracontractual cuando corresponda para poder no reparar el perjuicio que se ha generado. Marco, ya te voy entendiendo un poco. Entonces, supongamos que alguien, no sé, pues vamos a poner un par de ejemplos y a partir de eso vamos a ir desarrollando el tema para hacerlo un poco más práctico, ya que no tenemos mucho tiempo. La responsabilidad civil, como un mecanismo de protección de derechos de la personalidad, ¿no?, y esto es una cita que hace años la leí, del profesor italiano Massimo Bianca, él dice algo que es muy útil y cierto, ¿no? La obligación de reparar un daño o de resarcir un daño no es que surja de forma espontánea, no surge, dice él, como de manera mágica, ¿no?, sino que necesariamente se requiere la concurrencia de ciertos elementos que lo configuran, que tienen que estar presentes, incluso por alguna sentencia peruana, incluso española, lo ha dicho, tienen que estar estos elementos presentes de forma copulativa. Es decir, tiene que estar el elemento 1, más el elemento 2, más el elemento 3, más el elemento 4, para que se genere la obligación resarcitoria. Oye, Marco, ¿qué significa eso? Que si hay 3 elementos de los 4 que me acabas de mencionar, ¿no hay obligación resarcitoria? Efectivamente, no hay nada que resarcir. Insisto, para que se genere la tutela resarcitoria y se imponga en aquel que ha generado un daño la obligación de resarcir por dicho daño, tiene que acreditarse la concurrencia de estos 4 elementos. Ojo que este tema, amigos, tiene mucha relevancia, no solamente porque, claro, yo lo estoy a propósito de estos temas que hemos escuchado por el caso mediático de César Acuña, por ejemplo, y tiene una relevancia también en materia penal.
la responsabilidad civil o la tutela resarcitoria de la que estamos conversando tiene una en materia penal. Oye, Marco, ¿cómo es eso que no te entiendo muy bien? Muy sencillo. Ustedes saben que en materia penal, la sentencia, más allá de la sanción penal que puede existir, pena privativa, pena suspensiva, suspendida y lo que sea, también hay algo que se denomina como reparación civil. Y para que el juez penal fije esa reparación civil, tiene que analizar elementos propios de responsabilidad civil. Esto que estamos conversando y que vamos a ver ahora. Ojo, por eso que, claro, a veces siempre es bueno que un civilista, ¿no? O pueden reconocer por reparación civil. En el caso de César Acuña reconoció 400.000 soles por su honor. Pero claro, llama la atención como en otros casos, por ejemplo, yo justo publicaba hace unos días a propósito de esta situación, que claro, cuando uno revisa la sentencia puede parecer ¿no? Bastante particular. Pero, por ejemplo, en un caso del homicidio culposo, ¿no? O sea, pérdida de la vida de un estudiante, se reconoció 40.000 soles. En el caso, por ejemplo, de la discoteca Utopía, que por si acaso hay una serie, un documental, una película, que está y que está bien interesante, ¿no? Y bien triste lo que ocurrió, sobre Utopía, ¿no? La pérdida de estos casi 30 vidas de jóvenes. Y cómo se dio el desenlace. En ese caso, por ejemplo, reconocieron por cada vida de los jóvenes, 70.000 soles. En el caso de ustedes recordarán, no sé si ustedes son mayorcitos como yo, pero el caso ¿se acuerdan del homicidio del estilista Marco Antonio? ¿No? Ahí en ese caso reconocieron, por ejemplo, 120.000 soles. Claro, en otros casos por ahí 150.000 soles, 200.000 soles. Pero esto es en particular porque, claro, eso es, ojo, en jurisprudencia penal que fija reparación civil. Y yo me preguntaba en un post que hice por ahí en mis cuentas de redes sociales, síganme por si acaso que no me siguen en Instagram, agréguenme, publicaba y decía cómo es posible que en eso reconozcan por la vida de una persona 40.000 soles, 70.000 soles, 120.000 soles, 150.000 soles, y en el caso del señor César Acuña, su honor pueda valer más que una vida, que le están reconociendo 400.000 soles, ¿no? Entonces, claro, esa poca existencia a veces de criterios que puedan determinar mejor, yo creo, la fijación de un daño, es sobre lo que un poco estoy profundizando a nivel de mi tesis doctoral, y claro, la idea es un poco dar parámetros o criterios, no se puede objetivizar ciertamente totalmente, pero se pueden dar un poquito más, algo que es predictibilidad, cuando menos, en ese tipo de casos. Pero bueno, les estaba comentando que para que se genere incluso esa reparación civil o un resarcimiento por daños y perjuicios, se requiere que la parte demandante, la víctima, Fernando Treseñí decía por eso que un proceso de responsabilidad civil es en estricto siempre un juicio de pruebas. Hay que acreditar elementos de forma, ¿no?, a través de los medios probatorios que ustedes conocen, de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil. Llámese el primer elemento, la conducta antijurídica; segundo elemento, el elemento daño; tercer elemento, el nexo causal; y el cuarto elemento, el criterio de imputación, que puede ser subjetivo u objetivo, dolo, culpa o algún criterio objetivo. Tienen que estar necesariamente presentes esos cuatro elementos para que en aquel que pretende que el demandado tenga que resarcir. De lo contrario no se genera y será infundada la demanda. Insisto, estos cuatro elementos para que se imponga en la otra parte la obligación resarcitoria por la vulneración de un derecho de la personalidad. Entonces, vamos a ir analizando, yo creo, a propósito de algunos casos que me interesan, cómo se va aterrizando esta situación. Vamos a ver algunos casos emblemáticos de la jurisprudencia peruana y comparada también sobre esos temas, y ya. ¿Ya? Moraleja, enseñanza, aporte, algo que quieran precisar o nada. Bien, doctor. El último punto, doctor, del punto 4, es lo que se podría llamar el factor de atribución, ¿no, doctor? Sí, muy bien, Correcto. Jesús. El criterio de imputación que yo le he puesto ahí en el PPT es lo que mismo que algunos autores denominan como factor de atribución, ¿no? Y es el objetivo, el nexo causal que dice ahí, algunos lo denominan relación de causalidad, relación causal, finalmente son denominaciones. Y la conducta antijurídica o la antijuridicidad es lo que algunos conocen como ¿no?, el evento dañoso, o para ser más estrictos con la terminología,
como algunos profesores italianos lo reconocen, el hecho generador del daño. Eso es, ¿no? Bien. Gracias, doctor. Y continuamos entonces. Vamos a analizar el primer elemento rápidamente a propósito de la vulneración de los derechos de la personalidad, amigos y amigas. Disculpen que me suele cansar un poco, he estado con COVID, pero como 10 días he estado con descanso. Entonces, ya no tengo síntomas ciertamente, pero como que aún normal. Pero ya está pasando felizmente todo. A ver, la conducta antijurídica o el hecho generador del daño. El hecho generador del daño, amigos, es lo más sencillo. Es una acción u omisión que resulta contraria del derecho, ¿no? Máximo Goyan, que decía, es la noción misma de contrariedad a la norma, ¿no? A algo que el ordenamiento jurídico o el derecho en su esencia reconoce. Es una situación, una relación de contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico. Marco, no te entiendo nada. Piensen, por ejemplo, ¿no? Cualquier conducta humana que vulnere un derecho, que atente contra un derecho. Por ejemplo, cuando ustedes recuerdan a Magali Medina, cuando se hizo estos famosos reportajes de las prostivedets, ¿recuerdan o no recuerdan? Claro, entonces, en pleno programa, luego de transmitir este reportaje, cual algunas veces no salían, ¿no? Y que más allá de también se dedicaban a esta actividad, ¿no? Y para eso un raco de Magali, ¿no? Como que se hace pasar como un cliente, colocaron cámaras en el hotel, la citaron a la chica y empezaron a grabar y todo. Y Magali, ¿no? Como que luego hace su juicio de valor sobre lo que se ha emitido y dice, sí, pues, son prostitutas, son vedetas, pero que en el fondo se dedican a eso. Y ya está, ¿no? Y se inició todo un proceso penal contra Magali por este hecho. Ya, ese juicio de valor, a ver, podríamos discutir si decir prostituta a alguien es una conducta antijurídica, es un juicio de valor negativo que atente contra su honor o su reputación. Claramente hay una lesión, yo creo, al derecho a la intimidad, eso no está en discusión, ¿no? Más allá de que en algunas sentencias se hubiera un pronunciamiento distinto, pero la intimidad de la persona se da, ¿no? Claro, la justificación como de Magali Medina era, oye, pero acá estamos dando a conocer un evento de trascendencia pública que es la prostitución como que clandestina, callejera, esa que no está supervisada por las autoridades sanitarias, la municipalidad. Sí, todo, y eso es cierto, pero para eso no tienes que difundir, ¿no? Los videos de la habitación, el ámbito tan íntimo, ¿no? Bien. Entonces, la conducta antijurídica en sí mismo, el hecho generador del daño, tiene que ver con una situación bien sencilla, en la cual se da esa contravención a la norma. Lo mismo, por ejemplo, no sé si es que se trata de la vulneración de la imagen de una persona. De repente yo a Elizabeth Chata, ¿no? Por ahí comparte una fotografía, y yo esa fotografía sin su autorización, sin su consentimiento, vulnerando el artículo 15 del Código Civil peruano, la difundo en mis redes sociales. Y a mí me dice, oye Marco, ¿por qué has difundido mi fotografía? Me está generando una serie de perjuicios eso, me acaban de despedir del trabajo, una serie de cosas más. Yo le digo, pero es que me lo enviaste. Sí, pero no tienes derecho. Y ya, el evento de la difusión es esa conducta humana en la cual se genera la lesión, ¿no? al derecho a la imagen en este caso. Esa es la conducta antijurídica. Eso es lo contrario a derecho. Y en el caso de la vida de una persona, que es otro derecho personalísimo, el derecho madre, decía Borda en Argentina, ¿no? No se puede entender o reconocer una serie de derechos si es que previamente no hay una persistencia, un reconocimiento biológico previo. Eso te da el derecho a la vida. No se puede hablar de intimidad, no se puede hablar de imagen, de honor, de reputación, derecho al nombre, derecho al domicilio, si es que previamente no tienes un reconocimiento. Pierde la vida y se genera un daño, un reflejo a los familiares, que ver con el hecho que genera la pérdida de la vida de la persona. Y ya está. Entonces, la situación va a ser diversa, amigos, y yo creo que la conducta antijurídica en sí misma no es tan complicada acreditar que de cara a un proceso de responsabilidad civil, ¿no? En la ley ha generado el perjuicio. Y si se tiene certeza y se puede acreditar, ya está, primer elemento demostrado.
de cara a este proceso o esta demanda de responsabilidad civil. Luego pasamos a un elemento del daño, que puede ser un daño ciertamente material, daño emergente, lucro cesante, un daño moral. ¿Podría poner la diapositiva anterior? ¿Cuál? La que continúa, la que sigue esa. Esta. La siguiente. Esta. ¿Cuándo no hay responsabilidad civil? Hay varios supuestos que están reconocidos en el 1971. No lo quería explicar por tiempo, pero ciertamente hay supuestos en los cuales no hay responsabilidad civil. Por ejemplo, cuando se trate del ejercicio regular de un derecho, es lo que muchas veces se invoca, ¿no? Es decir, de repente alguien de ustedes considera que están vulnerando su imagen, el medio de comunicación tal, y el medio de comunicación dice, no, yo estoy aquí ejerciendo mi derecho de forma regular a la libertad de expresión, a divulgar un hecho noticioso relevante para la sociedad, y eso no significa ninguna vulneración a la imagen del señor tal. Entonces, si es que se demuestra que el hecho generador del daño, ¿no? Se está asociado al ejercicio regular de un derecho, ¿no? Que ahí no habría responsabilidad. Ojo que este análisis, claro, yo lo estoy resumiendo bastante, pero da para todo un desarrollo. Lo mismo con la legítima defensa o el estado de necesidad. Son situaciones en las cuales, aun cuando hay no va a haber responsabilidad civil propiamente. Seguimos. Ahora, ¿por qué hay una línea roja abajo? Qué raro. Bien, vamos a... sobre los daños, daría para conversar toda una sesión de 3 horas, como mínimo, ¿no? Sobre determinar la existencia del daño, la prueba de la cuantía del daño, qué es el daño emergente, qué es el lucro cesante, qué es el daño moral, el daño a la persona, es resarcible o no el daño por proyecto de vida, y una serie de cosas más. No voy a conversar sobre eso porque no va a faltar tiempo, ¿ya? Así que vamos a analizar, yo creo que algo que les va a ser más útil a ustedes, que es los casos prácticos, ¿ya? Y es un poco el enfoque que yo suelo dar a mis clases, más allá de analizar dogmáticamente los temas, que es siempre importante conocer cómo se resuelven los casos en el Perú. Y bueno, dentro de la jurisprudencia peruana, por ejemplo, vinculada a los derechos de la personalidad, hay uno de los casos interesantes, que es el caso del actor Andrés García García. ¿Ubican al actor o no ubican al actor? Ahí está su fotito, miren, joven, un poquito mayor, ya mucho mayor, y ahora hace unos... ¿Se acuerdan del actor o no? Sí. Claro, De la novela mexicano. ¿no? De mujeres engañadas, ¿no? 2 mujeres, un camino, una cosa así, buenas novelas. Pero yo no sabía, yo pensé que el actor era mexicano, el actor no es mexicano, el actor nació creo en República Dominicana, una cosa, claramente toda su carrera la ha hecho en México y por eso que lo asociamos, pero en simple, allá por la década de los 90, un poquito antes, al actor le diagnosticaron, si no me equivoco, con cáncer a la próstata. Entonces, claro, ¿no? Tener cáncer siempre es una situación que preocupa mucho. Y dentro de los remedios, ¿no? Las atenciones en clínicas que tuvo para atender el diagnóstico en varios lugares y todo, no daban con una solución. Y por ahí, a través de una familia que él conocía en el Perú, ¿no? Que era la familia Schuller, de un intermediario, le dijeron, oye, nosotros estamos produciendo aquí en el Perú uña de gato. Y, ¿no? La uña de gato es una planta, no piensen que es la uña de un gato. Y esa uña de gato positivas para no luchar contra el cáncer, así que no pierden nada intentando. Y dicho hecho, le enviaron allá a México, empezó a consumir, y meses después, como que la situación que tenía cambió, y terminó mejorando, y hasta donde yo sé, luego una entrevista que le hicieron, ¿no? Terminó casi como que curándose y totalmente desapareciendo el cáncer, ¿no? Entonces, claro, el actor Andrés García García estuvo muy agradecido a la familia peruana que le hizo llegar la uña de gato. Entonces, en su momento, organizar aquí como una recepción en Lima, de paso vienes, ¿no? Hacer como una pequeña conferencia privada, en un lugar, claro, era una conferencia para medios de comunicación, pero privada, con previa invitación, para que agradezcas, y ahí el actor aceptó,
se dio aquí en Miraflores, en la Rosa Náutica, ceremonia, habían cámaras de medios de comunicación, fotografías, estaba el actor agradeció, habló de las propiedades de la uña de gato y lo positivo que fue para su diagnóstico que había tenido, y todo bien, se despidieron, todo muy bien, felices, se regresó a México porque no tenía nada más que hacer en el Perú, y meses, ¿no? La familia Schuller, que además tenía, ¿no? Y que manejaba dos empresas básicamente, que era el Laboratorios Hercil, que se dedicaba como que a la parte de la producción, ¿no? de la uña de gato, ¿no? Propiamente, ¿no? Con sus propiedades curativas, y Tracker S.A., que era la que se dedicaba a la comercialización, a la venta, ¿no? La exportación y todo, utilizaron las palabras, ¿no? Y la imagen del actor Andrés García, ¿no? Para asociarlo a la uña de gato que ellos comercializaban, ¿no? Había publicidad, gigantografía, salía Andrés García, ¿no? Y como que, ¿no? Y ponían ahí la uña de gato, ¿no? De esta empresa. Y así. Entonces, el actor se entera en México sobre esta situación, caso peruano, se contacta con un estudio de abogados aquí en Lima, e interponen una demanda, ¿no? El actor Andrés García a través de sus abogados, contra Laboratorios Hercil y Tracker S.A., que eran las empresas que habían utilizado, según la tesis que él defendía, ¿no? Su imagen para fines, ¿no? Económicos, comercialización y todo, sin su autorización previa. Ese es el caso. ¿Me están siguiendo o ya se perdieron hace rato? Sí, doctor, todo bien. ¿Alguien más? ¿Siguen ahí? ¿Están vivos? Sí. Está súper chévere. Ya, entonces seguimos. Sí, doctor, nos vamos siguiendo. Gracias. Entonces, ¿qué pasó con el caso? Muy sencillo. Interponen la demanda contra el actor, contra las empresas, y la defensa de la tesis de la demanda era muy sencilla. Señor juez, el artículo 15 del Código Civil peruano es para utilizar la imagen de una persona, ¿no? Y aprovechar económicamente de esta, requiere su autorización expresa, dice la norma, de su titular. Esa autorización no ha existido en este caso. Por lo tanto, solicito que me resarzan, creo que había demandado $200.000, ¿no? Y el cese, ahí está la tutela cesatoria, el cese de toda la publicidad y todo, y aparte un resarcimiento, la tutela resarcitoria, los dos de la mano. Eso es lo que demanda Andrés García. Y ya está. Está la demanda de las dos empresas. La defensa de las empresas era muy sencilla, y es una autorización tácita del actor, porque claramente el señor era consciente cuando estaba sentado de que le estaban grabando y que le estaban tomando fotografías, y eso no iba a ser para verlo en mi celular, sino era para no, déjeme tomar fotos. No hubo esa negativa. Él lo permitió, y ahí consintió tácitamente, ¿no? En que luego la podemos utilizar. ¿Cuál es el gran problema de esa tesis de las dos empresas demandadas? Muy sencillo. Y claro, para ese momento ya rige el Código Civil 84, y el artículo 141 del Código Civil 84 tiene un último párrafo, algo así como que no se puede interpretar o no se puede asumir que hay una autorización tácita cuando la norma exige que sea expresa. Es decir, cuando hay una norma en el código o en cualquier ley que establezca una autorización expresa, tú no puedes decir que ha sido tácita. Si la norma no dijese nada, claro, expresa o tácita. Pero cuando la norma te dice, oye, la autorización tiene que ser expresa, como es lo que dice el artículo 15 del Código Civil peruano, cuando dice la autorización tiene que ser expresa, e incluso había una ley aplicable en ese momento para la publicidad que había sacado Indecopy, que está que las personas que hacían publicidad tenían que no solamente ser expresas, sino también por escrito. Y eso por escrito peor, pues nunca había existido. Entonces, si es así, el argumento de lo tácito es totalmente irrelevante. Porque, insisto, aquí la norma establecía que sea por escrito y expreso, y eso nunca existió. En consecuencia, el juego dijo, fundada tu demanda, no te van a dar $200.000, le vamos a reconocer $50.000 americanos,
y el cese total de toda la publicidad que puede haber salido con el nombre del doctor Andrés García García. De eso trató el caso, amigos y amigas. Seguimos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, interrogante? Nada. Mejor, porque me estoy cansando. Otro caso que tiene que ver también con la imagen, para que tengan cuidado ustedes. No, siempre es bueno pedir cuando hacen eventos, así el profesor puede utilizar su fotografía, sí, no hay problema, ¿no? Ya está, ¿no? Yo he conocido casos de profesores que a veces se han generado una situación de incomodidad porque, claro, no le pidieron expresamente la utilización de su imagen para la publicidad de un evento básico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Caso Carlos Yarlequé versus Manhattan Sechura Compañía Minera. Este caso es un poco antiguo, año 99. Y estamos hablando de una situación en la cual, o sea, década de los 90, ¿no? 90, 91, 92, 93, como que había algunos lugares donde la población rechazaba la actividad minera, ¿no? Y esto se dio, por ejemplo, también en Tambo Grande, en Piura. No sé si hay alguien de aquí de Piura. No sé, pero bueno. Y claro, la población estaba en contra de la actividad minera, ¿no? Entonces, como una forma de poder legitimarse, la compañía Manhattan Sechura Compañía Minera, en esa población de Tambo Grande, dijo, vamos a difundir un boletín, ¿no? que evidencie lo positivo y las bondades minera para la comunidad. Y dentro de ese boletín, y se llamó Revista Tambo, en julio del año 1999, capturan la fotografía de un campesino que estaban ahí trabajando en el campo, que era el señor Carlos Yarlequé. Entonces, en esa hojita que está medio borroso, ya no tengo, yo tengo el expediente en copia, pero ahí sale la foto, se ve que está el campesino trabajando, ¿no? Pero lo cierto es que él nunca consintió esa situación y nunca dio su autorización expresa para que utilicen su imagen. Y claro, luego de eso, lo que ocurre es que el señor interpone una demanda de indemnización por $100,000 americanos. Y aparte dice, retiren todos los boletines no autorizados, pido el cese de todo eso. No me titular asesor y titular registrador. Ese era el caso. Y claro, el señor alegaba no solamente que han vulnerado mi imagen, sino también hasta mi identidad, porque ahora como que mi nombre lo asocian, la gente de los pobladores, del lugar donde yo vivo toda la vida, ahora piensan que yo estoy como que alineado a la minera, y no es así, y ahora ya no me involucran en las actividades, en las faenas comunales, y nada, ahora me rechazan, piensan que yo soy pro minera, y eso no es así, y claro, alegaba una serie de perjuicios. Interpone su demanda por $100,000 americanos, y el cese. Contesta la parte demandada, la compañía minera, y en su contestación presenta un medio probatorio interesante, que es un documento de conformidad. Fíjense, este es el documento, ¿eh? Aquí yo les traigo el documento así para que ustedes puedan ahí visualizarlo, sentirlo, olerlo. Dice, mediante el presente documento, y de acuerdo a lo he recibido de Manhattan Sechura Compañía Minera la cantidad de 300 nuevos soles como pago único por compensación de uso de fotografía en folleto. Es decir, a los días siguientes de que se publicó en la revista Tambo Grande, dijo la compañía minera, efectivamente el señor Carlos Yarlequé se acercó hacia nosotros y dada esta situación, no acordamos y convinimos con él darle un pago de 300 soles. Y él aceptó en su momento y firmó justamente este documento de conformidad con su nombre y su firma en la parte de abajo. Y diga que el uso de su imagen cuesta $100,000, cuando él ya aceptó 300 soles por la misma. Claramente fue posterior, no fue antes, fue posterior, pero para regular. Y entonces, sentencia en primera instancia, el juzgado dice, bueno, señor Carlos Yarlequé, ¿usted firmó ese documento? ¿Sí o no? Sí, yo firmé. Bueno, si firmó y reconoció 300 soles, eso es lo que vale su imagen. Y ahí está infundada su demanda, no tienen que pagarle nada a usted, señor Carlos Yarlequé. Apela, señor Carlos Yarlequé, y en segunda instancia como que hace, yo creo, la sala un juicio más equitativo, y dice ciertamente ha existido el pago, pero es muy $300,
Y el juzgado dice, bueno, vamos a hacer como una situación intermedia, vamos a declarar fundada en parte la demanda y ordena el pago de 5.000 soles, ¿no? A favor del señor Carlos Yarlecki. Y ya está. Así terminó la cuestión. Este caso tiene que ver con intimidad e imagen. Es un caso español, ¿no? Muy interesante, de la modelo y actriz Elsa Pataky. No sé si ustedes ubican a la actriz Elsa Pataky. Sí. ¿Saben quién es o no? Trabaja en Rápido, o sea, ha hecho varias películas, ¿no? Máncora en Perú. ¿Cómo? La película Máncora en el Perú. ¿Ah, sí? Ah, yo no sabía. ¿Ha hecho una película en el Perú ella? Sí, Máncora. Ah, no sabía. Yo la he visto en Rápidos y Furiosos. No sé si ustedes recuerdan a la policía brasileña. ¿No? Y ahí es. Y en la vida real es la esposa del actor, ¿cómo se llama? El que hace de Thor. Ya él, no me acuerdo el nombre. Era alto, ¿no? Guapo. Ya, es su padre. Entonces, en simple, ella recibe una propuesta para que tenga una sesión de fotografías en un hotel en Riviera Maya, me parece, en México, ¿no? En una de las playas, ¿no? Iba a durar como 2, 3 días, le pagan todo, aparte, ¿no? La sesión, y esas fotografías se van a difundir en una revista importante. Y ya está. Y aparte publicidad para el hotel y una serie de cosas. Y claro, cuando estaba en la playa, ¿no? Tomándose las fotografías para publicidad, todo lo que le habían contratado, y posando con bikinis, había momentos en los cuales era una playa, claro, que correspondía estrictamente al hotel, privada, pero claro, con cámaras muy profesionales, y siempre hay paparazzi para eso, pueden captar como a lo lejos a la persona. Y lo que ocurre es que en esos cambios, ¿no? de la ropa que ella realizaba, por momentos quedaba con el torso descubierto. Y ahí captan algunas fotografías, ¿no? Y luego estas fotografías la venden, ¿no? A la empresa Ediciones Z, S.A., que es una revista española, y la revista se llamaba Interview. O sea, la Interview ¿no? era producida por la editorial Ediciones Z. E Interview saca al día siguiente, en su primera página y portada, esta fotografía que usted ve en la revista, ¿no? Esto que les traigo aquí es la imagen. Claro, yo he puesto aquí, amigos y amigas, una línea roja, pero cuando ellos lo difunden, está totalmente desnudo, o desnuda, descubierta. Su tranquilidad, tapado eso, y difunde la revista. Y entonces, claro, ella se entera y interpone una demanda contra la empresa Ediciones Z por la utilización de su imagen, y no solamente, sino también hasta su intimidad, ¿no? En la difusión de la misma. Sentencia en primera instancia, segunda instancia, finalmente llega al Tribunal Supremo Español, que es como la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano a nivel de poder judicial. Y lo que se dice es que, oye, habían partes, ¿no? Esas fotografías de su anatomía que ella no quería mostrar, ¿no? Al público, ¿no? Muestra momentos que pueden ser considerados como algo perteneciente estrictamente a su esfera íntima, ¿no? Como son aquellos en los que estaba cambiándose de ropa, y por ende si hay una vulneración considera su imagen, y ordena el pago, ¿no? Más o menos de algo de 80.000 euros, ¿no? Total, por la vulneración de su imagen. Y hay otros casos más vinculados al derecho a la intimidad, al derecho al honor, a la reputación, ¿no? Y por cuestiones de tiempo voy a analizar un poquito más la situación del derecho a la vida y sobre el daño, que puede ser, les decía yo, un daño material como también un daño moral. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Una pregunta, ¿no? ¿Pueden las personas jurídicas sufrir un daño moral por la lesión de su derecho a la personalidad? ¿Sí o no? Por supuesto. Por supuesto. El caso de Chistris, por ejemplo, ¿no? Indecopi lo ha sacado al mercado porque tenía grasas saturadas. Y después se demostró que no. Y ahora ha vuelto, ¿no? O sea, han hecho un buen examen y han dicho que no tenía grasas saturadas. Oye, el Chistris subió de precio, ¿no? Pero lo arruinaron, ¿no? Yo me acuerdo que al día siguiente nomás
que da la sentencia, fui a la bodega al frente, y el chistris que estaba, ese sobrecito, había uno de 2.50, 2 soles que era más grande, ¿no? Estaba a 6 soles. Yo le dije, señora, pero eso cuesta 2 soles. Sí, es que se está empezando a escasear, me dijo. Y le dije, no se pase, señora. Pero luego ya regresó, así que de nada sirvió. Claro, pero ya le hicieron un daño enorme, ¿no? A la marca. Hola, Nicole. Nicole Cortés, saludos de Huacho. También, para quien no sabe, yo soy de Huacho. Y Nicole también es de Huacho. Saludos. Bien, seguimos. Entonces, la pregunta es, claro, yo creo que sí, por supuesto. El tema es que a veces, cuando uno revisa con la jurisprudencia peruana, la sentencia de la Corte Suprema, de las salas civiles, y ven cómo se define el daño moral, a veces no es un error, o sea, es un tema de concepción, pero se suele definir, y de repente ustedes recordarán, cuando leen sentencias, algo así como que el daño moral es el dolor, el llanto, la aflicción, el sufrimiento, la angustia, la depresión, y una serie de cosas más. ¿Sí o no? Así se suele definir el daño moral, muchas veces, ¿no? Dolor, llanto, angustia, depresión, congoja, aflicción, ¿no? Padecimiento, la perturbación, la intranquilidad, todo eso. Y claro, yo creo que hay un pequeño problema porque si trasladamos esto a la situación de las personas jurídicas, hay un gran problema, ¿no? Si yo les digo, oye, una persona jurídica, el colegio de abogados es una persona jurídica, ¿no? O una empresa tal, ¿puede ser un daño moral? Alguien podría decir, Marco, si es bajo el concepto que me acaba de decir, no, porque una persona jurídica que es un ente abstracto, un ente leque, un ente moral, no llora, no se deprime, no se angustia, no tiene una aflicción, pero claramente sí sufre un daño moral, porque, y escuchen esto, yo creo que la forma más sencilla de entender qué es el daño moral es, ¿no?, tan sencillo como decir la vulneración a un derecho de la personalidad, a un derecho fundamental. Ahí donde existe la vulneración a un derecho de la personalidad, ya mencionó reputación, intimidad, imagen, etcétera, hay un daño moral. Entonces, claramente la persona jurídica tiene, por ejemplo, una reputación, un buen nombre comercial, y si eso se afecta o se vulnera, se podrá generar un daño moral que es resarcible totalmente. Pero sin la necesidad de subjetivizarlo, sin la necesidad de decir, no, el daño moral es el llanto, el padecimiento, la angustia, el dolor y una serie de cosas. Porque hay un problema. Lo mismo pasa con el tema de los recién nacidos. No sé si recordarán el caso de la minera Yanacocha. ¿Se acuerdan? Derrame de mercurio. Sí, doctor, la del derrame de mercurio, doctor. Claro. Bien. El primer pleno casatorio, derrame de mercurio, ¿no?, en Cajamarca, Choropampa, ¿no? Y dentro de las personas que se vieron afectadas había una señora que cuando ocurre el derrame estaba gestando. Todavía no había nacido su hijita, estaba gestando. Estaba encinta, estaba dando gesta. Y meses después nace, y su hijita nace con algunos problemas de salud. Y la señora demanda un daño moral tanto por ella como por su hija. Defensa de la compañía minera, a través de su estudio de abogados, dicen, no, señora, por usted, de acuerdo con su demanda, ¿no?, a nivel de la relación procesal, pero respecto a su hija, no, señora, hay una excepción ahí de falta de legitimidad de ella para obrar activa, porque cuando ocurrió el derrame estaba gestando, era un concebido, no había nacido aún. Entonces no tiene ningún derecho a reclamar un daño moral si no había nacido. Eso es lo que planteó la compañía minera, una excepción de falta de legitimidad por obrar activa por el lado de la menor, ¿no?, que ya tenía en ese momento 6 mesecitos, pero insisto, cuando ocurrió el derrame y el hecho generó el daño, ella estaba en la panza de su madre. Entonces, claro, parece más resalto, en la cual resuelve definitivamente el tema, y dice, oye, la menor es un sujeto de derecho que ya había sido concebida a producirse el daño, y como quiera que ha nacido viva, está facultada para reclamar todos los derechos que le corresponden, obviamente a través de su representante legal, que es su madre, más cuando ella misma también ha sufrido víctima de la contaminación, ¿no? Bastaba solamente ese hecho que nazca, porque eso es lo que establece el artículo 1 del Código Civil, ¿no? Y ya está. Significó que a partir de este momento puede ser efectivo el derecho a recibir una indemnización como efecto lo viene demandado a través de su madre, razón por la cual se advierte que la cita demandante, o sea, la menor,
no adolece de una legitimidad para obrar y por ende puede interponer su demanda. Eso es nuevamente porque, claro, se parte de la premisa de que es un concebido y el concebido es un sujeto de derecho especial, pleno, y si sufrió un daño moral por la afectación, hay que resarcir, ¿no? Eso es normal. Lo mismo pasó o ocurrió, y con eso voy terminando, para sus preguntas, para ya no cansarme más, y con un caso, y yo no sé si a la fecha todavía es así, pero la Corte ¿hay Corte Superior de Puno o es que todo es Corte Superior de Cusco? Ustedes que son de Cusco que me puede ilustrar, porque este caso yo recuerdo es de Puno, pero no sé por qué me sale aquí Corte Superior de Justicia de Cusco. Y yo no tengo... Es otra corte, Puno. Es otra corte. Se han como que separado. Desde hace mucho tiempo. Ay. Y entonces el caso de Cusco. Lo han conocido, quienes quieran conocer más detalle de la sentencia, luego que les cuente la historia, me pueden escribir al Facebook, al Instagram, síganme en mis cuentas, ahí está mi nombre, Marco André Torres Maldonado, encantado de darles mayor material, información, bibliografía, y cuando me hagan consultas, sí háganme cortitas, nomás, porque uno me dice, doctor, tengo una consultita, y me lanzan unos párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y párrafos, ¿no? O le digo, envíame un audio de 30 segundos, y me envían un audio de 5 minutos, ¿no? Así por partes. Pero bueno, siempre si puedo apoyar, les ayudo, ¿no? Síganme mis cuentas. Entonces, ¿de qué trata este caso? Para ir cerrando. También daño moral. Esta es una pareja de jóvenes, ¿no? Creo que el chico tenía, según la sentencia se ve, creo 28 añitos, ella 26. Está gestando la mujer, ¿no? Y cada tiempo van y tienen sus controles, ¿no? Todo bien, perfecto. En el hospital, era de salud, si mal no me equivoco, o del MINSA, y no me acuerdo, y tenía que volver a revisar la sentencia. Pero el equipo médico detecta en uno de los exámenes rutinarios que le hacen a la señora que había, o que tenía SIDA. Pero en ese momento no le avisa, ¿no? Por un tema de información, no le trataron. Lo cierto es que mes 7, todo bien, casado con su esposo, seguía bien, felices. Mes 8, todo bien. Mes 9, programan, creo que le hacen como que cesárea, parto, tal, da a luz, y en ese momento, para cómo la menor había nacido, creo que fue prematura, estuvo en incubador unos meses, pero usted y con su esposo, y que usted tiene SIDA. Pero felizmente y gracias a Dios, no su hijita, como yo no pensé que podía pasar esto, pero sí puede pasar, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina, pese a que la madre tenga SIDA, no necesariamente la hija va a tener SIDA. Puede pasar en casos muy excepcionales, ¿eh? Pero claro, para evitar que se contagie, olvídese de que le va a dar de lactar, no puede darle de lactar. Y entonces la menor está en incubadora, en ese momento el esposo le dice, ¿cómo que tiene SIDA? Si solamente estás conmigo, yo no tengo, que me has engañado, crisis en el matrimonio, se separan unos, ¿no? Problemas con la salud de la niña, que era prematura, incubadora. La señora, según se ve en la sentencia, desarrolla un cuadro de mastitis. ¿Saben lo que es mastitis o no? Inflamación de los senos. Muy bien, Franz. ¿Alguna mujer que nos quiera explicar e ilustrar de qué trata? Gracias por su colaboración, siempre tan atentas. Hola. Hola, Darlene, te Sí, escuchamos. doctor, buenas noches. Sí, mastitis cuando se hinchan los senos a consecuencia de que deja de lactar, ¿no? Y produce bastante dolor y calentura, entonces se hace como una infección. Gracias, Darlene. No sé si la calentura, pero sí, o sea, justamente como la menor no podía lactar, se llena, y eso puede generar infección incluso, porque hay un sobreexceso de producción de leche. Claro, tienen que estar retirando leche, pero igual, ¿no? Y genera dolor, incomodidad y problemas en su salud, problemas con su pareja, la menor que estaba en incubadora.
así empezaron unas semanas, y luego le contacta, ¿no? Del hospital, ¿no? Un día que la señora tenía que casi, ¿no? En la mañana a veces estaba en su casa, luego iba a la incubadora porque estuvo varios meses, o varias semanas en la incubadora, la menor, y por ahí le contacta: señora, hemos tratado de hablar con usted hace varias semanas, y necesitamos que venga urgente al hospital para ver un tema de información. Entonces la señora va preocupada: ¿qué pasa? Del hospital y del servicio, y le dicen: señora, ha habido un tema de información que se ha estado trasladando a algunas pacientes, no es un único caso, sino son varias, y le pedimos la disculpa del caso, pero en su caso usted no tiene SIDA, así que no, en realidad no tiene ninguna limitación para estar con su hija, y ya justo lo van a dar de alta en el día de mañana, y todo muy bien, sea feliz con su familia. Entonces la señora, claro, esa noticia como que es alegre, pero también te da cólera y otras sensaciones más, ¿no? Pónganse en la cabeza de los padres. Habla con su esposo, se reconcilian, nuevamente todo bien, y el señor dice: vamos a interponer una demanda contra el hospital y los médicos. E interponen la demanda solicitando un daño moral tanto por el cónyuge, por la cónyuge, la mamá, y por la menor, que recién había nacido y que tenía poquitos meses de nacida. Y el juzgado de primera instancia de Cusco emite su sentencia, ¿no? Y esa sentencia que ahora tengo, parte de esa sentencia, este scan que está en la parte de abajo, es la sentencia, no es que yo lo haya transcrito, es la misma sentencia. Debería tapar el nombre de la menor, ¿no? Pero disculpen eso. La sentencia pública, ojo, la pueden googlear ustedes. Dice: debemos ser conscientes y razonables también que esta aflicción de la que fueron víctimas los padres de la menor, Paola, no afectó a esta última, dice. O sea, los padres ciertamente han sufrido un daño moral, la mamá también ha sufrido un daño moral, papá, mamá, pero la menor, dice el juzgado, no. Siendo una recién nacida y no tener mayor comprensión de los hechos, no pudo sufrir aflicción alguna al respecto, y por lo tanto no pudo ser víctima de daño moral alguno. Eso es lo que dice la sentencia de primera instancia, y por ende infundada por el lado de la menor. ¿Qué opinan ustedes? Opinen algo, pues, al menos, digan: profesor, ya quiero ir a cenar, digan algo. No sé. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? O sea, para el juzgado, la menor no pudo sufrir un daño moral, porque era una recién nacida. Pero doctor, pero ya una vez cuando ya ha nacido y ese daño que ha sido dentro, digamos, en esa etapa en la cual recibió el daño, una vez naciendo ya pues podría solicitar la reparación de ese daño. Por supuesto, o sea, yo creo que el daño del menor era resarcible, realmente apela y la sala sí, ¿no? Cambia el sentido, porque sí puede ser un daño moral, la recién nacida, ¿no? Eran privados de la leche materna, incluso, y que médicamente está demostrado que es ¿no? esa vinculación que existe, ¿no? Por las propiedades mismas que tiene la leche de la madre, y no la artificial que tuvo que tomar la menor. Entonces, yo creo que hay una afectación moral a la menor, ¿no? A su integridad, a su salud, y ya está, que es resarcible, ¿no? No por el hecho de ser una menor. Claro, pero por ejemplo, ese error parte o surge como consecuencia de que se está entendiendo el daño moral nuevamente como la aflicción, el llanto, la depresión, la angustia, el padecimiento. Claramente, como que trasladar eso a una menor de edad puede ser complicado, pero olvídense, le dije, el daño moral tiene que ver con la vulneración de un derecho de la personalidad, y si identificamos que un derecho de la personalidad ha sido vulnerado o lesionado, hay daño moral, en simple, ¿no? Pero bueno, entonces, en síntesis, amigos, para terminar, porque ya me cansé, lo que quiero decirles es que la protección de los derechos de la personalidad reviste toda una serie de mecanismos o herramientas: la tutela inhibitoria, preventiva, anticipatoria, la primera; luego tenemos la tutela cesatoria y la resarcitoria. Cesatoria y resarcitoria pueden ir de la mano cuando corresponda, lo hemos visto ya en algunos casos aplicados, y para que se genere la tutela resarcitoria se requieren que concurran necesariamente 4 elementos de responsabilidad civil: conducta antijurídica, daño moral, daño material, nexo causal y criterio de imputación, que en estos casos suele ser subjetivo, ciertamente cuando se le hicieron un derecho a la personalidad,
habría que ver si fue a un título de culpa o a título doloso. De repente, probablemente tenía la intención de generar eso y lo hizo. Si es así, concurren esos elementos, habría que determinar ya criterios para identificar y valorar el daño resarcible y en caso corresponda, habrá que ordenar un resarcimiento por el mismo y de esa manera se resarcitorio. Bueno, amigos, básicamente era una presentación así rápida, fugaz, ¿no?, de esta primera sesión del diplomado. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes porque han continuado hasta el final. Y quienes tengan dudas, ahorita seguro voy a atender sus preguntas, ¿no?, en unos 10 minutos. Y por eso que estoy calculando el tiempo. Pero quienes, como le digo, tengan dudas o quieran información académica, yo me dedico a temas civiles, civil patrimonial, temas de responsabilidad civil, contratos inmobiliario y litigios. Así que ahí tienen mi contacto y pueden buscarme en Facebook o en Instagram. Siempre comparto información académica principalmente. Y encantado de poder apoyarles o absorberles cualquier duda o pregunta por ahí. Y bueno, si tienen ahorita alguna duda de lo que he explicado, encantado igual de poder apoyarles. Ahora sí hablen algo al menos. Doctor, Andrei. doctor, una consultita, doctor. Le escucho. En cuanto a los 4 elementos de la responsabilidad civil, últimamente en el libro de Espinosa, se podría también considerar lo que es un quinto elemento, lo que se podría llamar en este caso la imputabilidad. La imputabilidad es un elemento que efectivamente el profesor Juan Espinosa lo desarrolla. Yo veo que en algunas demandas incluso se menciona, ¿no?, como que un primer filtro antes de hablar del criterio del factor de atribución, ¿no? Dicen hay que analizar la imputabilidad, si es que es imputable ese a quien se le pretende hacer responsable, obviamente que tenga mayoría de edad. Yo creo que la imputabilidad como que forma parte del mismo análisis del factor de atribución, ¿no? No está reconocido, yo creo, en una norma la imputabilidad como un elemento propio o independiente de la responsabilidad civil. Yo creo que ese análisis, ¿no?, claramente no vas a ordenar un resarcimiento de un menor de edad, ¿no? Pero eso no lo genera a través de un elemento adicional, sino en el mismo análisis, yo creo, del criterio de imputación, y ya está. ¿Alguna otra pregunta, duda, interrogante, crítica? Doctor, una pregunta. Hola, Sol. ¿Te escucho? Hola, ¿qué tal? Respecto al caso de Elsa Pataki, me imagino que es un caso más complejo, pero al estar ella en la playa es un lugar público, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se hubiera vulnerado el derecho a la intimidad si es que ella estaba haciendo uso de su intimidad en un lugar público? Gracias, Sol, muy buena pregunta. Efectivamente, el caso es mucho más complejo. Yo lo he reducido en 5 minutos lo que tiene una experiencia tan extensa. Incluso tengo la sentencia por ahí en PDF. Pero, a ver, la cuestión aquí era un tema de discusión. Es decir, si es que en una playa, más allá de que sea pública o privada, pero igual, una persona pierde un contenido esencial de su intimidad, ¿no? Y la respuesta es no. Y yo comparto esa tesis. Yo creo que aun cuando te encuentres en un espacio público, no te desconectas totalmente de un aspecto íntimo tuyo, ¿no? Y no por estar en un estadio y estás dando de lactar a tu hijito y sacas un pecho, significa que estás no, autorizando para que te capten y difundan eso. Entonces, yo creo que igual hay que respetar, o sea, en otros casos peruanos también se ha discutido mucho esto, ¿no? Ojo, en el caso de Nicolás Lucar, en el Hotel Los Delfines, estaba en un ascensor y se difundieron, ¿no?, el beso con esta persona que era la esposa del dueño del hotel. Y él decía, oye, pero estoy en un ascensor. Y igual tienes una esfera íntima aún cuando estás en un ascensor de tránsito fluido entre personas. O sea, y ya está, ¿no? Yo creo que igual hay que respetar la esfera íntima aun cuando te puedas encontrar en situaciones que, claro, a primera vista podría parecer de que, oye, no, pero es público. Y como está en un lugar público, ya está, todo se puede captar y todo se puede difundir libremente. Yo creo que como que sí hay igual una limitación por ese lado solo. Preguntas, dudas, interrogantes, algo más. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, Alex, Javier, creo que están tímidos, pero ya no quieren preguntar más.
Sí es, doctor, efectivamente reciba el agradecimiento por parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, del mismo modo de los participantes que vienen interactuando a nivel de la plataforma Zoom y a nivel de la... El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, doctor, también le muestra un profundo agradecimiento y también esperamos contar con su valiosa participación en futuras jornadas académicas. Desde ya, nuestro agradecimiento por esta valiosa contribución académica. El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco en la gestión 2021-2022 ha emitido la resolución de canatura del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco de fecha Cusco 17 de enero del 2022. El decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que el ICAD como orden deontológica, a la vez que sanciona conductas discordantes con los deberes éticos y profesionales, también se encarga de estimular y destacar las conductas ejemplarmente valiosas en la cotidiana lucha por el imperio del derecho y la justicia, que son los cimientos de una paz social, que recientemente, iniciativa del Consejo Directivo y en el año del Bicentenario, se ha reconocido el gran legado dejado por la ilustre cusqueña María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, primera jurista de Latinoamérica que bregó por la igualdad de derechos y de oportunidades, por la libertad de optar por el ejercicio profesional. Del mismo modo, se realizó la incorporación del Bicentenario en forma póstuma con el registro número 01 a nuestra orden profesional. Asimismo, se le declaró como Casa de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara a la sede institucional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, declarado como miembro emérito por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y por decisión unánime de dicha entidad nacional, se instituyó celebrar cada 5 de junio como el Día de la Abogada Peruana, que el doctor Marco Andrei Torres Maldonado ha participado en el diplomado de Derecho Civil, Procesal Civil, Registral y Notarial que viene impulsando el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Dentro de este escenario académico, el doctor ha mostrado un conocimiento amplio, por lo que es necesario el reconocimiento loable y meritorio trabajo académico que ha venido desarrollando el ponente, el doctor Marco Andrei Torres Maldonado. Por estas consideraciones, de conformidad con los literales A y F del artículo 48 del literal C del Estatuto Institucional, se resuelve expresar el agradecimiento y saludo institucional al doctor Marco Andrei Torres Maldonado, que participó en calidad de ponente en el diplomado de Derecho Civil, Procesal Civil, Registral y Notarial, impulsado por el Ilustre Colegio de Abogados con el tema Derecho de las Personas. Artículo segundo, que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la parte interesada para los fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor Mike Pilares Rado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Mediante esta resolución de ganatura, apreciado doctor Marco Andrei Torres Maldonado reciba la felicitación, así como el agradecimiento y salud institucional por parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor Mike Pilares Rado. Tal vez tenga algunas palabras finales con esta importante jornada. Adelante, doctor Marco Andrei. Muchas gracias, Alex, por la lectura de la resolución, y nuevamente también a la decanatura y al Colegio de Abogados, y espero que sea el inicio de una muy buena relación y siempre encantado de poder apoyarles constantemente en esta suerte de seminarios, diplomados, eventos. Yo creo que la labor, como yo mi pregrado lo estudié en San Marcos, ¿no? La maestría ciertamente la hice en la Católica, pero mi pregrado lo hice en la Universidad Nacional, San Marcos, en la Facultad de Derecho. Y claro, dentro de las tantas cosas que nos enseña la universidad y la vida es un poco luego lo poquito que uno pueda conocer o leer, compartir y retribuir, ¿no? A nuestros colegas, a personas que están en formación, como son estudiantes y los más jóvenes. Así que encantado nuevamente. Debo confesar que todavía no he tenido la oportunidad de ir a Cusco. He estado en estancia de investigación en el extranjero y todo, y a veces me preguntan, oye, Cusco, y es una vergüenza realmente. Pero yo creo que este año, eso es un objetivo que tengo, así que les avisaré cuando voy a estar llegando en los próximos meses, tengo que visitar necesariamente Cusco. Ahora no, porque la temporada me ha dicho que no es muy buena, pero sí o sí este año tiene que ser más allá que tenga otros viajes académicos por ahí,
tengo que estar, conocer. De todas. Gracias, Alex. Entonces, nada más, encantado nuevamente todos los que se han quedado hasta el final y ya será hasta otra oportunidad. Un gusto nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Marco Anday Torres Maldonado. Definitivamente lo esperamos aquí en la sede institucional del Colegio de Abogados del Cusco, Casa de María Trinidad Enríquez Larón de Guevara. Muchísimas gracias también a los participantes por su importante participación en este evento académico. El día de mañana continuamos a partir de las 18 horas con una importante ponencia también a nivel de derecho registral. Tendremos la presencia del expositor que abordará el tema, el procedimiento de expropiación, a la cual también les invitamos y hacemos extensiva la invitación para que puedan participar. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, doctor Marco Anday Torres Maldonado. Un fuerte abrazo a la distancia y, cómo no, ya desde ya le esperamos aquí en la ciudad imperial del Cusco. Muchísimas gracias por su valiosa participación. Gracias a todos. Cuídense, díganse. Hasta pronto. Chao.